Muy buenos días, mi nombre es Brigitte Valdeblanques Guerra, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santander, Campus Valledupar. En estos momentos, junto con mi compañero Heider Zapuana, abordaremos el desarrollo de algunos interrogantes planteados en la lectura titulada Seguimiento y Análisis de Políticas Públicas en Colombia del año 2023, la cual fue editada por Johan Julio Estrada de la Universidad del Externado de Colombia. Esperamos y este sea de su completo agrado. Las políticas principales del Plan Nacional de Desarrollo incluyen la implementación del catastro multipropósito para actualizar el valor de los predios y mejorar el recaudo del impuesto predial. También proponen crear un modelo de estatuto tributario territorial que permita a las entidades locales adaptar sus estatutos y optimizar la administración tributaria, incrementando así los ingresos propios. La propuesta de descentralización fiscal en el Plan Nacional de Desarrollo se relaciona directamente con las recomendaciones de las comisiones de los expertos que destacan la necesidad de actualizar el catastro y simplificar el sistema tributario territorial. Ambos puntos buscan reducir la dependencia de las transferencias nacionales y dar más autonomía financiera a los municipios y departamentos. Las reformas fiscales del Plan Nacional de Desarrollo contribuyen a la equidad en la distribución de recursos al centrarse en la actualización y ampliación del catastro multipropósito, lo que permite una valoración más justa de las propiedades en diversas regiones, mejorando así la recaudación en los municipios con menor capacidad fiscal. Además, la categorización de municipios propuestas por el Plan Nacional de Desarrollo permiten adaptar las competencias de gestión y asignación de recursos según las características específicas de cada territorio, asegurando un apoyo diferenciado que favorece a los municipios menos desarrollados. Las reformas fiscales del Plan Nacional de Desarrollo contribuyen a la equidad regional al fortalecer la capacidad recaudadora en territorios con bajos ingresos. La actualización del catastro multipropósito es una herramienta clave para que estas áreas incrementen su base de ingresos propios y reduzcan las dependencias de recursos gobiernos centrales. En el caso de un municipio con bajos ingresos fiscales, el Plan Nacional de Desarrollo propone varias estrategias que podrían ayudar a mejorar su situación. Por ejemplo, la actualización del catastro multipropósito incrementaría la base gravable del impuesto predial, aumentando sus ingresos propios. Además, la nueva categorización del municipio y las asistencias técnicas que el Plan Nacional de Desarrollo propone pueden ofrecer un apoyo focalizado para fortalecer la capacidad de gestión del municipio, pretendiendo así un desarrollo local más sostenible y una mayor autonomía financiera. Algunos de los indicadores que el Plan Nacional de Desarrollo propone para evaluar la efectividad de las medidas en finanzas territoriales incluyen el porcentaje de áreas geográficas con catastro actualizado, el promedio nacional de la brecha en la generación de recursos propios por municipios y el número de municipios con catastro multipropósito actualizado. Estos indicadores permiten medir el avance en la autonomía fiscal y la recaudación de ingresos propios en las entidades territoriales. Los indicadores sugeridos en el Plan Nacional de Desarrollo para evaluar el avance incluyen el porcentaje del área con catastro actualizado y la brecha de generación de recursos propios en cada municipio. Estos permiten monitorear el impacto de las políticas en el fortalecimiento fiscal local.
Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial recomienda actualizar el impuesto predial y revisar el impuesto de industria y comercio para así reducir su complejidad, a diferencia de las propuestas anteriores. La comisión también sugiere reemplazar ciertos impuestos territoriales por alternativas más simples y equitativas, como un impuesto de renta municipal o una sobretasa única territorial al IVA. Estas recomendaciones reflejan un enfoque más integral hacia la simplificación y equidad del sistema tributario territorial. El sistema tributario territorial. Debemos decir que tanto esta comisión como la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria plantean una necesidad. ¿Cuál es esta? La necesidad de mejorar los sistemas de información y de administración tributaria y modificar el Estatuto Tributario Territorial de 1983. La Comisión de Estudio plantea, en el caso del impuesto predial, que hay una necesidad de actualización catastral del país, para lo cual se debe acelerar la implementación del catastro multipropósito introducido en la Ley 1753 de 2015, cuya implementación se delineó mediante el documento COMPES 3859 de 2016. Además, la Comisión de Estudio plantea que esta actualización se debe hacer por lo menos cada 4 años y que dicha actualización en los municipios de baja categoría o de menor categoría debe estar a cargo del gobierno nacional. Del mismo modo, respecto al impuesto de industria y comercio, la comisión hace 2 propuestas. La primera propuesta que hace es la de hacer unas modificaciones, pero no estructurales, modificaciones buscando unos cambios para la eficiencia del recaudo de este impuesto. La otra recomendación, en la que sí coincide con la comisión de expertos, es la de hacer cambios estructurales de por sí o hacer modificaciones al impuesto como tal. Bueno, ¿qué propone hacer? Reemplazar el impuesto por un impuesto, por ejemplo, de renta municipal, un impuesto a la sobretasa única del IVA territorial o la creación de un impuesto al consumo local. Esas son las recomendaciones de la Comisión de Estudio. Respecto de los impuestos departamentales, la Comisión de Estudio hace recomendaciones que se refieren a la necesidad de aumentar y simplificar los impuestos que producen externalidades. Esto porque los impuestos de externalidades son muy variables y pues complican el recaudo de ellos. Se diferencian las recomendaciones de la Comisión de Estudio con las recomendaciones de la Comisión de Expertos porque la Comisión de Expertos propone también una actualización al sistema tributario territorial, como anteriormente lo dije. Bueno, pero esta actualización la tiene en cuenta o la recomienda teniendo en cuenta la capacidad institucional de los municipios, porque esta es variable. Entonces, que las normas tributarias deben adaptarse a las capacidades. Por ejemplo, los departamentos y municipios grandes pues tendrán mayor capacidad de autonomía para la fijación de tarifas, mientras que los municipios pequeños pueden tener normas más estandarizadas según la recomendación de la Comisión de Expertos. A nivel departamental, la propuesta es principalmente reducir las externalidades negativas y promover mayores niveles de salud pública. Propone la Comisión de Expertos un aumento al impuesto de cigarrillos, unificar los impuestos de cerveza y licores. Esto es para simplificarlo y evitar tratamientos diferentes a este tipo de impuestos o para este tipo de productos. Igualmente, la Comisión de Expertos propuso introducir un impuesto a las bebidas azucaradas y revisar cómo se estructura el impuesto a los vehículos por lo del año que ellos producen en medio ambiente. En cuanto al impuesto predial, del que traté hace un momento respecto a la Comisión de Expertos, también plantea que se debe hacer una actualización en todo el país, pero que esta actualización la haga el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y que este se ha dotado de los recursos para hacerlo, pero también plantea que se puede delegar esta función
de catastro a los municipios con poblaciones mayores a 100.000 habitantes. Esta iniciativa se concretó con la Ley 1955 de 2019. Bueno, respecto al ICA, las comisiones tuvieron muchas cosas en las que se coincidieron, en que se debe simplificar los impuestos. Bueno, pero la comisión de expertos propone que sea un impuesto simple en 3 grupos y que de acuerdo a las capacidades de municipios grandes y pequeños sea mejor. Además, la comisión de expertos sugirió eliminar impuestos a estampillas e impuestos a contribuciones sobre contratos de obra pública y eliminar otra serie de impuestos que en su análisis son de poco recaudo. Entonces estos en realidad estaban como sobrando, y simplificar los impuestos que ya están para que sean impuestos más generales y que el recaudo sea mejor. Entonces vemos que el informe o las recomendaciones del instituto o de la comisión de estudio es más detallada porque el estudio es a los territorios, mientras que la comisión de expertos hizo unas recomendaciones de tipo más general. Los principales problemas en los impuestos departamentales incluyen la gran cantidad de impuestos y la complejidad en su administración. Por ejemplo, existen diferencias en base gravable entre impuestos similares como el de licores y cervezas, lo cuales dificultan el recaudo. Para solucionar esto, la comisión sugiere unificar estos impuestos y revisar las tasas, para así reducir su complejidad, además de considerar impuestos que promuevan la salud pública, como el de bebidas azucaradas. Estos impuestos departamentales presentan problemas de complejidad y baja eficiencia. La comisión sugiere unificar impuestos como los de cervezas y licores para así facilitar el impuesto de recaudo y evitar la duplicidad en las bases gravables. Los principales problemas que se han identificado en los impuestos departamentales: uno es que hay una gran cantidad de impuestos y la complejidad para su administración y su recaudo. Por ejemplo, existen diferencias en la base gravable entre impuestos similares como el de licores y de cerveza, lo cual dificulta el recaudo. Para solucionar esto, la comisión sugiere unificar los impuestos y revisar las tasas para reducir la complejidad del mismo impuesto. Además, considera impuestos que promuevan la salud pública, los impuestos para reducir externalidades. Estos impuestos buscan internalizar los costos sociales de las actividades que generan efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud pública. En Colombia se han propuesto estos impuestos que no solo generen ingresos fiscales, sino también que reduzcan los factores contaminantes, contribuyendo así a una mejor calidad de vida. Por ejemplo, los impuestos sobre los plásticos de un solo uso y los impuestos sobre las bebidas azucaradas. Debemos hablar que en este ámbito de la descentralización, el hecho de que la mayoría de los recursos de los departamentos, inversión y en departamentos, no provenga de fuentes locales, incrementa la posibilidad de un uso indebido de estos recursos. Por tanto, quienes toman las decisiones en los entes territoriales no hacen una rendición de cuentas a los ciudadanos de la inversión de los recursos, porque estos ciudadanos no son los que están tributando esos recursos. Entonces, de este modo, hay una ausencia de recursos de libre destinación que sean por una captación propia, principalmente por recursos propios. Entonces, esto hace que sea insuficiente para que los departamentos hagan la provisión de los servicios públicos e infraestructura para mejorar la vida de los ciudadanos a través de recursos propios. En el caso de un departamento que depende de los impuestos a los licores, sería conveniente implementar una diversificación de fuentes de ingresos a través de la creación
de otros impuestos departamentales, como los relacionados con el uso de vehículos o como actividades de impacto ambiental. La comisión también sugiere un impuesto de consumo local o una sobretasa al IVA, opciones que podrían reducir la dependencia de un solo tipo de impuesto. En un departamento que depende de impuestos a los licores, la comisión recomienda la diversificación de fuentes de ingresos adicionales como una sobretasa territorial o impuestos ambientales para así reducir la dependencia de un solo tipo de impuesto. Planteando el caso de un departamento cuyos ingresos dependen únicamente o mayormente de los impuestos por licores, podríamos plantear un escenario donde se busca aumentar la base de los impuestos, aumentando el control y el registro de los impuestos como al cigarrillo y al tabaco elaborado, sobretasa a la gasolina extra y corriente de motor y al SPM, al degüello de ganado mayor, al consumo de vinos, aperitivos y similares y al consumo de cerveza. Todo esto buscando que la administración desde la tributación se efectúe de una mejor forma. Más allá de eso, se podrían plantear otros impuestos que debieran ser pagados a los departamentos. ¿Por qué se plantea este escenario? Porque haciendo un análisis, todos estos impuestos a los cuales están a cargo de los departamentos son impuestos derivados de externalidades o de productos nocivos o de vicios, digámoslo así. Entonces podría plantearse de alguna manera impuestos a actividades industriales que deberían pagarse a los departamentos, actividades nocivas de algún modo al medio ambiente, pero que desde el punto de vista comercial generen un sustento económico y deberían pagar un impuesto a los departamentos, tipo el impuesto de los vehículos automotores. Ellos tienen una carga de contaminación al medio ambiente y pagan un impuesto a los departamentos. La implementación de un código tributario de régimen procedimental y sancionatorio impositivo único se plantea como una estrategia para simplificar el sistema tributario territorial. La Comisión recomienda que dicho código abarque las normativas básicas y procedimientos unificados adaptados a las capacidades de los municipios y departamentos. Esto podría reducir la carga administrativa y mejorar la eficiencia del recaudo al estandarizar las normas y procedimientos. La Comisión propone crear un código tributario único que unifique los procedimientos y regule de manera estandarizada la tributación territorial, y esto facilitará a la administración el cumplimiento tributario adaptando las normas a las capacidades de cada entidad. La estrategia que se sugiere propone es la siguiente. Teniendo en cuenta que la implementación del Código Tributario Único de régimen procedimental y sancionatorio impositivo se plantea como una estrategia para simplificar el sistema tributario territorial, la Comisión lo recomienda que dicho código abarque las normativas básicas y procedimientos unificados, adaptados a las capacidades de los municipios y departamentos. Este podría reducir la carga administrativa y mejorar la eficiencia del recaudo, pues que las normas estén estandarizadas y los procedimientos también, o sea, la unificación de las normas. Es la creación de un marco normativo único que consolide las diversas leyes y regulaciones existentes sobre la tributación territorial. Esto facilitaría la comprensión y aplicación de las normas por parte de los contribuyentes y administradores tributarios. La simplificación del sistema, pues reducir el número de impuestos de alguna forma podría ayudar eliminando aquellos impuestos redundantes o que no son claros. Esto disminuiría la carga para las administraciones encargadas de recaudo en las entidades territoriales.
y también facilitaría el cumplimiento por parte de los contribuyentes. Establecimiento de unas bases gravables comunes, definir criterios claros y uniformes para establecer las bases gravables de los impuestos territoriales, lo que ayudaría a evitar confusiones y disputas sobre la aplicación. Y por último, establecer un régimen sancionatorio que sea claro, proporcional y justo de alguna manera, que incentive el cumplimiento voluntario antes que el castigo. Esto podría incluir descuentos, beneficios fiscales para quienes cumplan con sus obligaciones a tiempo. Más allá de eso, debe contener sanciones de carácter coercitivo o de cobro coactivo de las sanciones que puedan ser aplicadas en debida forma y en el momento necesario para poder generar la recaudación del impuesto que de alguna manera no se está realizando por algún fenómeno de evasión. Principales desafíos políticos es la resistencia al cambio de los sistemas fiscales locales, así como el conflicto de intereses entre las entidades territoriales que reciben transferencias significativas y aquellas que buscan mayor autonomía. Para superar estos obstáculos, sería clave promover consensos mediante un diálogo participativo que incluya a los actores involucrados y garantice que las reformas respondan a las necesidades de cada región. Además, la formación de una política pública transparente, justa, puede facilitar la aceptación de las recomendaciones. Estos principales desafíos políticos incluyen la resistencia de ciertas actividades al modificar el sistema fiscal local. Superar estos obstáculos requiere un consenso amplio que incluya a todos los sectores involucrados para garantizar que las reformas reflejen la realidad sin necesidades de cada región. De entre los principales desafíos que enfrenta la implementación de las recomendaciones de la Comisión, primordialmente la falta de consenso político. Demasiados intereses de por medio, grupos políticos, agremiaciones, en las mismas regiones se ve. También hay una demasiada heterogeneidad de las mismas regiones y su capacidad de recaudo. No solo es en la infraestructura que tienen las administraciones para recaudar, sino en la capacidad que tienen las personas, los contribuyentes, para poder pagar sus impuestos. Eso es innegable porque somos regiones muy diversas. Entonces, esa resistencia se presenta como un desafío grande, resistencia a los sistemas fiscales locales. Entonces hay un conflicto de intereses entre las entidades territoriales que reciben transferencias significativas y aquellas que no. Entonces, una que busca mayor autonomía y las que no pretenden mayor autonomía. Entonces, la clave sería que promover consenso mediante el diálogo participativo que incluya a los actores involucrados en las regiones, garantice que las reformas que se puedan promover respondan a las necesidades de las regiones, además de la formación de una política pública en cuestión tributaria transparente y que pueda aceptar las recomendaciones de las comisiones. Fomentar estos espacios de diálogo, de negociación entre los diferentes niveles del gobierno, partidos políticos, grupos de interés, puede ayudar a una mayor aceptación de estas recomendaciones. Entonces los acuerdos pueden ser graduales para que se pueda ir avanzando progresivamente en la implementación de las recomendaciones, porque está claro que, no se podrían acatar en su plena consistencia o en su totalidad las recomendaciones de las comisiones para la implementación de estas modificaciones a la política tributaria. Entonces eso debe ser gradual para que tanto las regiones y tanto el gobierno nacional vayan pasando un proceso de adaptación a la implementación de las recomendaciones de la Comisión respecto a la política tributaria.